Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza de la lluvia donde hizo llegar el todo, les pido disculpas. El día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Lutz Kesterstein, que es un poco difícil su apellido de pronunciar porque es de origen alemán, de origen mexicano, culturas de los dos, y es un luchador social, además de doctor en filosofía. Él estudió filosofía aquí en México, posteriormente fue a hacer una maestría a Alemania, donde previamente trabajó de obrero, conociendo muy bien los avatares que pasa a la gente de la población común en ese país. Después volvió a estudiar otra maestría en Estados Unidos y ya se ha venido especializando en el área de filosofía política, en el área de estética, con unos trabajos de investigación sumamente interesantes en todos los niveles. Tanto en licenciatura fue sobre los estragos del Tratado de Libre Comercio en el ámbito del derecho, que fue una de las primeras tesis que se escribieron sobre ese tema en esa facultad, donde hizo críticas acérrimas precisamente a ese tratado que todos conocemos. Después su siguiente tesis que hizo en Alemania, siempre acompañado de los más importantes maestros filósofos de ese ambiente, fue sobre el ejército zapatista. Y después se vino aquí él ha sido docente tanto en el ITAM como en el ITES, ¿no? Y ahora en la Autónoma de Querétaro. Él es director ahí de la facultad y de la carrera de desarrollo humano sustentable, ¿no? Con sustentabilidad. Bueno, ese bagaje cultural que tiene Lutz, que le ha ayudado a formar su personalidad, su criterio, se completa además porque es una persona que le gusta mucho contribuir con la sociedad. Él asiste a conferencias no solamente en el ámbito académico, a nivel internacional, en diferentes foros donde filosofía lo han invitado, pero también asiste aquí a las conferencias que la ciudadanía, como nosotros, lo invitamos. Y en esta ocasión, aunque él normalmente reside en Querétaro, pues para nosotros es mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, que nos venga a hablar de la temática que a todos nos tiene preocupados, que es sobre la estética, el área de la filosofía que a él le gusta y maneja muy bien. Es emocionalidad, que es respecto a las emociones, que todos de eso vivimos, y el control social que se ejerce a través de todo eso. Les quiero adicionar que además de ser una persona muy joven, también es rockero, metalero, tiene su grupo que se llama Dirty Woman, y que ha sido uno de los que ha estado defendiendo a los jóvenes y no tan jóvenes rockeros que se les cerraron en el Estado de México. No sé si recuerdan que hubo un festival de metal que les prohibió a la mera hora Erubiel hacer el festival allá. Bueno, en ese caso él es uno de los que encabezó precisamente la organización y posteriormente su realización en otro foro. Entonces le damos la bienvenida a Lutz el día de hoy y esperamos que sea la actividad. Muchas gracias. Creo que es la presentación más bonita que han hecho de mi persona. Ay, muy entusiasta. Hola, lindo joven. Hola. Espero que no se vaya a enojar. No me enojo. Espero que ustedes que son mujeres me vayan a comprender una palabrita. Estoy malita de cáncer y me van a desalojar y hogar si me regalan ayuda. Son 250 que tengo que pedir para que no. perdón, ahora sí ya iniciamos nuevamente. Bueno, voy a intentar dividir la charla con una pequeña introducción que a lo mejor se podría pensar que no tiene directamente que ver con el tema. Efectivamente no tiene que ver directamente, pero sí explica al menos la manera en la que a mí me gusta abordar las charlas. Hace unos meses iba yo aquí muy cerca de Ciudad Deportiva, cerca del Melódromo. Iba en mi carro, era un sábado me parece, no recuerdo exactamente la de la semana, pero iba yo manejando. Entonces, cuando me iba a incorporar a Jamaica, a la avenida de Jamaica, había una patrulla que
impedía que los automóviles pudieran incorporarse a la avenida de Jamaica, y el motivo era que había una carrera de 10 kilómetros patrocinada por una marca comercial, por una marca que nos invita a simplemente hacerlo, ¿no? Así dice su eslogan. Y entonces me detuve y le pregunté al policía que más o menos como cuánto tiempo llevaba ya la carrera, cuánto tiempo me tendría yo que esperar para que terminaran de pasar todos los corredores. Me dijo que pues, él le calculaba que en unos 15 minutos más los corredores terminarían de pasar, porque ya había la carrera comenzado hacía un par de horas. Entonces, bueno, y por algún motivo, no recuerdo exactamente el por qué, sí, lo provoqué, provoqué al policía. Le dije, bueno, a ver, oficial, está bien, me espero. Pero sí me gustaría que me explicara usted, para que lo pueda entender, el por qué no tiene usted ningún problema en cerrar las calles para que estos corredores pues la utilicen, y entonces los automóviles no podamos circular por Avenida Jamaica, y usted eso lo ve como algo bueno. Yo también, porque están haciendo ejercicio y porque la ciudad es de todos y porque todos tenemos derecho a realizarnos. Pero, ¿por qué sí ve usted mal? ¿Por qué el gobierno de Mancera, que es, pues, desde mi perspectiva, uno de los más grandes traidores que hay en la política actual, porque le dimos nuestro apoyo, porque hicimos campaña con él, porque le dimos nuestro voto, y hoy en día se comporta como el más empedernido priista de los 80s, ¿no? Autoritario, déspota, suponiendo que él es la fuente de poder y no el pueblo, y que por lo tanto la ciudad es suya, y entonces él señalando qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, y quién sí puede hacer aquello que originalmente él había dicho que no se podía hacer, y quién no puede hacer aquello que él originalmente había dicho que sí se puede hacer, y se comporta como un verdadero energúmeno, para mi gusto, y como un traidor, porque además nos hizo quedar mal a muchos que públicamente salimos a decirle a la gente, vota por este señor, ¿no? Entonces eso es una gran traición, y bueno, le pregunté por qué Mancera sí encuentra justificable el cerrar las calles para que corran estas personas que están patrocinadas por una marca comercial, pero ese mismo Mancera los manda a ustedes a golpear a los manifestantes cuando se trata de luchar por derechos políticos. Y la respuesta del policía fue más bien sorprendente. Él me dijo, yo estoy completamente a favor de que se los madreen, ¿no? Porque son unos gandallas, van y nos agreden, nos avientan piedras, nos queman, y entonces uno se tiene que defender y que se los madreen. Y él utilizó pues, un lenguaje muchísimo más florido que el que yo acabo de utilizar. Entonces, pues empezamos a tener una charla, yo todo el tiempo picándole la cresta al gallo, digamos, ¿no? O sea, intentando también provocarlo de una manera muy educada, donde claro, se notaba que sí era algo provocador lo que yo estaba haciendo, pero al mismo tiempo con una manera de acercarme a la comunicación que no lo pudiera él sentir como una agresión, no, sino más bien una especie de invitación a la reflexión a través de la ironía. Entonces, se dio la vuelta y me dijo, a ver, háblame. Entonces le abrí la puerta, ¿no? Y yo estaba cansado también del oficial de estar parado mucho rato, y me dijo, dame permiso de sentarme. Le digo, sí, siéntese. Entonces se sentó en el carro y me dijo, bueno, a ver, ¿usted a qué se dedica, pues, no? O sea, ¿por qué hace tantas preguntas? ¿Por qué dice tantas cosas? ¿Usted a qué se dedica? Y le dije, soy filósofo, o sea, estudié filosofía, me dedico a dar clases de filosofía. Y entonces, supongo yo que de las cosas que menos esperaba él escuchar en su vida era algo por el estilo. Entonces me dijo, bueno, pero aquí ya, sí, la verdad, así entre nosotros, ¿eso para qué sirve, no? O sea, ¿eso para qué sirve la filosofía? ¿No? Claro, me lo dijo provocadoramente también, ¿no? O sea, no me lo dijo con una curiosidad genuina, me lo dijo como una manera de decir, pues, eso es completamente inútil en la sociedad, ¿no? Es como el típico cliché que supone que los filósofos nos la pasamos nada más en el baño reflexionando, ¿no? Lo que desechamos, lo que la naturaleza nos dio. Entonces le dije, estudiar filosofía, el que yo haya estudiado filosofía sirve para que usted tenga menos trabajo. Obviamente los
no se esperaba nunca esta respuesta. Y me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque el área práctica de la filosofía, la aplicación de la filosofía en la vida cotidiana es la ética. Entonces, las personas que estudiamos filosofía, si somos congruentes, porque hay cualquier cantidad de filósofos que no lo son, históricamente, y estudiantes de filosofía y profesores de filosofía que no son congruentes y no son éticos, son egoístas, son soberbios, déspotas. Si un filósofo es congruente, tendría que volverse una persona ética. Y la única área de trabajo que hay para los filósofos es la academia, o sea, generar y, en el peor de los casos, reproducir el conocimiento de otros filósofos, o sea, generar pensamiento filosófico o, en el último de los casos, reproducir el pensamiento filosófico de los pensadores que le hayan gustado y que lo hayan convencido. Pero, en otras palabras, lo que hacemos los filósofos es intentar presentarle a las personas puntos de vista que hayan tenido grandes genios de la humanidad, para que puedan interpretar la vida de una manera distinta y transformar sus acciones para que sean seres humanos más sociables, o sea, éticos. Y una persona que es más sociable, una persona que es más ética, no le va a dar trabajo a los policías porque va a ser honesta, porque va a ser solidaria, porque va a ayudar a los demás. Y bueno, obviamente el policía se quedó, no podía creer lo que le estaba yo diciendo, pues. ¿Y por qué les hablo yo de esto antes de abordar la charla? Bueno, para que se entienda justamente cuál es la labor del filósofo. La labor del filósofo tiene dos vertientes. Una, reflexionar sobre las experiencias que ha tenido en la vida y sobre los textos que han escrito otras personas que a su vez han reflexionado sobre las experiencias que han tenido en la vida. Y dos, generar también un discurso que ayude a las demás personas con quienes comparte ese discurso y a quienes les ofrece ese discurso para reflexionar a su vez de lo que la vida es y cómo contrasta lo que la vida es con lo que se concluye que la vida debería de ser. No es lo mismo hacer simplemente una descripción de lo que yo entiendo que pasa en mi vida diaria y en la cotidianidad, que al mismo tiempo contrastar esas conclusiones con un mundo que yo considero sería más digno de existir, o a lo que llamamos el deber ser. Y resulta que la herramienta fundamental del filósofo, no la maquinaria, porque la maquinaria es el cerebro, el laboratorio es el cerebro, sino las herramientas únicas que tenemos los filósofos, las únicas herramientas que tenemos son los conceptos, o sea, las palabras. La herramienta fundamental del trabajo del filósofo son las palabras, es el lenguaje. Y eso convierte esta herramienta en una muy especial y extraordinariamente poderosa. Más poderosa que cualquier arma que tenga la facultad de matar a una persona. Porque una bala podrá terminar con mi vida, pero no termina con todas las palabras que yo haya podido decir a lo largo de mi vida y que hayan horadado en el corazón y la mente de la gente que puede continuar con esa reflexión filosófica. Al final todos nos vamos a morir. Entonces las armas lo que hacen es adelantar el evento final en la existencia de todos. Pero las palabras permanecen. Cuando esas palabras tienen contenido, tienen un mensaje que logra llegar al corazón y a la conciencia de la gente. Es fundamental porque resulta que los seres humanos, a diferencia de otros seres hasta donde lo sabemos, somos los únicos que establecemos una relación indirecta entre
los objetos de la experiencia, nuestras ideas, y algo que simboliza esos objetos de la experiencia y esas ideas, que son precisamente los conceptos. Si yo digo vaso, cada vez que yo digo la palabra vaso, no sale de mi boca un vaso, o sea, no la boca, vaso, que sale uno, ¿no? Sino que hay un objeto exterior y ese objeto tiene un nombre que todos utilizamos. De tal manera que si yo le digo a una persona, por favor, ¿podrías acercarme el vaso? Esa persona va a responder a mi petición aproximando o cambiando la distancia que hay entre este objeto y mi persona, porque resulta que tanto esta persona como yo nombramos a este objeto un vaso. ¿Por qué es importante eso que les estoy diciendo? Porque hay una relación intrínseca entre el cómo actuamos y el cómo pensamos. Una persona que constantemente piensa que el mundo es terrible va a ser una persona probablemente poco feliz. Si esa persona es poco feliz, probablemente sus actitudes para con las personas que lo rodean o los seres que lo rodean, los animales y las plantas, sea una actitud de agresividad, de desprecio, de animadversión. Sobre todo si esta persona que entiende la vida como algo terrible o la existencia como algo terrible, considera al mismo tiempo que así es y que las cosas no pueden cambiar. Entonces esta persona vive constantemente molesta por la existencia que lo rodea desde su interpretación de las cosas y además por la sensación de imposibilidad de generar un mundo distinto. Entonces vive enojado y desesperanzado. Fórmula ideal para ser infeliz, pues, ¿no? Sin embargo, si una persona entiende el mundo a su vez como terrible también, pero no lo entiende como imposible de ser modificado, sino como viable de ser modificado para generar como resultado a través de las acciones un mundo más digno de ser vivido, es una persona que tal vez vaya a estar enojada, pero no va a ser infeliz, sino que va a estar esperanzada y se va a entender a sí mismo como en la posibilidad de llevar a cabo acciones que transformen el mundo. Y entonces puede decidir dedicar su vida a transformar el mundo. Y todo a partir de cómo piensa. Y resulta que a su vez hay una relación directa entre lo que pensamos y las palabras que conforman nuestro vocabulario. Si una persona tiene un vocabulario limitado, porque no lee, porque no se informa, porque el entorno antropológico en el que se encontró era muy reducido culturalmente hablando, y entonces su vocabulario no pasa de unas 1000 palabras, de las cuales tal vez 300 o 400, en tanto que estamos en México, son formas distintas de insultar a la gente, lo más probable es que esa persona sea una persona agresiva y todo le parezca culero, todos sean pendejos, todas las mujeres sean putas, todos los hombres sean hijos de la chingada, etcétera, 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 porque es el lenguaje que tiene. Entonces, como ese lenguaje que tiene es lo único que puede concebir, y entonces así es como va a ir interpretando todo lo que le rodea. No puede hacer distinciones. Las distinciones las hace el ser humano a través del lenguaje que conoce. Y resulta que en tanto que las herramientas fundamentales de los filósofos son los conceptos, es el lenguaje, y nuestra labor es redefinir esos conceptos que hemos encontrado ambiguos o nocivos para facilitar un pensamiento, digamos, constructivo, crítico, realista en los seres humanos. Tenemos la labor de redefinir esos conceptos o de intentar que dejen de ser ambiguos, de tal manera que algunas palabras que pudieran ser
utilizadas o empleadas en el pensamiento de las personas para limitar su vida, ahora esas palabras, una vez redefinidas, pueden servirle a esa persona ya no para limitarla, sino para liberarla. Esto es algo que evidentemente hemos comprendido bien los filósofos, pero, como lo dije hace rato, no todos los filósofos somos personas éticas, no todas las personas somos personas sociales, no todos los filósofos somos personas comprometidas con la causa social. Hay también muchos pensadores, no únicamente filósofos, sino también sociólogos, economistas, antropólogos, evidentemente abogados, economistas, que venden su conocimiento al sistema, porque solo piensan en sí mismos. Entonces el sistema les ofrece y ellos trabajan, y como saben exactamente cómo funciona y cómo opera el lenguaje en la determinación de la interpretación del mundo que tenemos las personas y cómo esta interpretación del mundo se relaciona directamente con nuestras actividades, buscan justamente ensombrecer, el volver nebulosas muchas palabras que podrían servir para la transformación del mundo o la transformación de la vida del sujeto en una vida mejor y por lo tanto, en consecuencia, como sujeto colectivo, en un mundo mejor. Vamos a pensar en una de las palabras más importantes que hay en la lucha social, que es, por ejemplo, la palabra libertad. La palabra libertad es fundamental. Y sin embargo, una palabra que en su momento sirvió para unificar y reivindicar movimientos sociales fuertes a lo largo de la historia. Los eventos que se me vienen a la cabeza históricos más recientes o contemporáneos pueden ser las luchas de las comunidades de afroamericanos que eran esclavos en todo el sur de la Unión Americana y que entonces luchaban por su libertad y que sin embargo hoy en día el sistema se ha robado ese término para pervertirlo y hablar, por ejemplo, de que en Cuba o en Venezuela o en algunas otras naciones del mundo no hay libertad. Y muy probablemente no la haya, ¿no? Muy probablemente los gobiernos sean gobiernos pues más bien tendientes pues, al totalitarismo, no lo sé porque no he vivido allí, pero les voy a conceder eso, se los voy a conceder, no me voy a poner a discutir sobre si en Venezuela hay o no hay un sistema totalitario, sobre si en Cuba hay o no hay un sistema totalitario. A mí me interesa más discutir sobre si en este país en el que yo vivo hay un sistema totalitario. Lo que pasa en otros países yo lo desconozco porque no he vivido allí, pero eso es lo que pasa aquí. Entonces se utiliza en el mundo occidental constantemente la palabra libertad, pero para referirse única y exclusivamente a la libertad de comercio, a la libertad de comprar y vender. Pero cuando se trata de libertad de expresión, súbitamente, aunque existe el término, se suprime esa libertad de expresión, ¿no? Entonces, el término libertad se ha pervertido. Todos sabemos, por ejemplo, que la tigresa, no es cierto, la tigresa, esta mujer que se casó con López Portillo, ¿cómo se llama? Sasha Montenegro, llegó a levantar una reportera porque la acusó de encueratriz, ¿no? Y ganó la demanda. Y entonces la reportera perdió hasta su departamento y quedó endeudada por millones de pesos, a pesar de que vivimos en un país en donde se defiende la libertad de expresión. Pero lo único que tuvo que hacer Sasha Montenegro fue demandarla por difamación, aunque todos sabemos que Sasha Montenegro sí era una encueratriz, pues, ¿no? O sea, ¿cómo quería que le dijera entonces, no? O sea, con las cosas como eran, ¿no? O sea, a lo mejor tenía que decirle, era una vedette, exacto, tenía que decirle, era una vedette, ¿no? O tenía que decirle, era una modelo natural, o no sé, ¿no? El punto es que... Primera dama. Exacto, era la primera dama, ese fue el asunto, bueno, era la primera damisela, ¿no?
Entonces, ese fue el problema, en realidad, ¿no? Y a todos los demás. Con Jorge Rivero salía diciendo, ¿no? Después salía de Chanó también Jorge Rivero. Bueno, entonces, dicho lo cual, o sea, toda esta introducción es justamente porque hay varios términos que están siendo utilizados, y no únicamente varios términos, varios conceptos, sino también varios mecanismos de entendimiento de la vida, de aproximación hacia la vida, que forman parte de lo que los humanos somos, y que con el apoyo de estos pensadores que se pervierten y venden su conocimiento a los sistemas de poder, ese mismo sistema de poder ahora utiliza para tener a las personas en un estado de pasividad o de actividad que obedezca a los deseos de lo que este sistema de poder, que no es algo abstracto, sino que es el nombre que utilizamos para referirnos a las relaciones que han establecido personas, muchas de las cuales son públicas y cuyos nombres conocemos, y muchas otras que a lo mejor no son tan públicas y sus nombres no los conocemos, pero que sí tienen un modelo de mundo deseable para ellos, y que entonces a todos nosotros nos ven única y exclusivamente como los peones que van a utilizar para que el mundo se transforme en lo que ellos quieren que se transforme, porque satisface sus deseos plenamente egoístas a través de la explotación, de la generación de riquezas que se acumulan en las manos de unos cuantos, sin importar ya no solo la felicidad de los seres humanos, sino la existencia misma de la armonía ecológica del planeta, que automáticamente pone en peligro la existencia de todo lo que vive aquí, en el planeta Tierra. No les interesa eso, simplemente quieren acumular, y para ello no dudan en explotar y aniquilar el planeta. Bueno, ellos no se dan cuenta, pero también son víctimas de conceptos erróneos, ambiguos, falsos. Y justamente de eso va a tratar esta charla. Los seres humanos tenemos, bueno, no solo los seres humanos, todos los seres que tengan cerebro. No sé si los seres que no tengan cerebro, no sé si los gusanos tengan cerebro, supongo yo que deben de tener, no lo sé, no soy biólogo, pero todos los seres que tengan cerebro y que tengan, digamos, facultades de percibir, podemos entender el mundo de una determinada, de determinadas formas. Y hay, digamos, dos grupos de formas a través de las cuales podemos entender el mundo, que son las facultades intelectuales, o sea, la razón, digámoslo así, y aquí ya estoy pensando directamente en los seres humanos, y por el otro lado, las facultades sensibles, o sea, los sentidos. Cuando se habla de sensibilidad, no se habla de que, es que mi novio me escribió un poema, es tan sensible, no es así. Se refiere a la sensibilidad, a los sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Y dicen por allí que tenemos otro más, que es el termostato, que es lo que nos permite percibir el frío y el calor. Se nos enseñaba de niños, una más de todas las imprecisiones que nos enseñaron en la primaria, que habían 5, bueno, resulta que hay 6, y muy probablemente después va a resultar que hay 7, y después va a resultar que hay 8, y que, etcétera, ¿no? Pero tenemos pues los sentidos por un lado, y por el otro lado tenemos las facultades intelectuales. Tenemos muchas facultades intelectuales, facultad de entender, facultad de juzgar, facultad de generar conceptos, muchas facultades, dentro de las cuales estoy yo convencido
de que la más importante de esas facultades es, claro que necesita trabajar en armonía con todas las demás, pero me parece que la más importante de esas facultades es la facultad de imaginar. La facultad de imaginar. Ahora, por imaginar, no tenemos que entender fantasía. Son dos cosas diferentes. La imaginación es más grande. La imaginación abarca la fantasía, pero la fantasía no abarca la imaginación. Digamos, la fantasía es un modo de manifestarse de la imaginación. Pero el hecho de que estemos aquí viendo personas, colores, formas, objetos, todo eso es producto de nuestra imaginación. Recalco, eso no quiere decir que sea producto de nuestra fantasía, porque entonces estaríamos esquizofrénicos. Quiere decir que recibimos estímulos del exterior que son captados por nuestros sentidos, y nuestros sentidos mandan esa información al cerebro, que la reconstruye y la representa formando imágenes, todas ellas mentales. Cuando estamos viendo a nuestro alrededor, lo que nosotros estamos viendo en realidad es una representación que nuestro cerebro hace de los objetos que están afuera, pero no estamos viendo los objetos que están afuera. Rebota la luz sobre ustedes, y rebota la luz sobre las paredes, y rebota la luz sobre de mí, y nuestros ojos captan ese rebote de la luz, la transforman en electricidad, porque eso es lo que hace el nervio óptico. Esa electricidad pasa a través justamente de ese nervio al cerebro, que empieza a operar a través de hacer sinapsis en las neuronas y reconstruye todo esto que nosotros vemos. Pero si eso que nosotros vemos se parece a lo que es allá afuera o no, eso es algo que nosotros no solo no podemos saber y garantizar que sea idéntico, sino que más bien estaremos muy legitimados para decir que no se parece a lo que está afuera. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Empezando por el hecho de que nuestros sentidos no son perfectos. Hay muchas personas que en esta sala están utilizando lentes, lo cual quiere decir que su vista no es la que se considera que es la vista perfecta. Ahora, vayan ustedes a saber a qué le llaman vista perfecta. O sea, ese 20-20 que se supone que tiene que tener la persona que tenga la vista perfecta, ¿cómo pueden saber cuál es el parámetro? ¿Cómo pueden saber que una persona ve perfectamente? Son conceptos arbitrarios, son mediciones arbitrarias. Pero el punto es que todos tenemos ciertos desperfectos en nuestras facultades sensibles. Unos vemos muy bien, pero a lo mejor no escuchamos tan bien, y luego si le subimos al volumen de la música durante años, pues peor, ¿no? Y se va perdiendo facultades auditivas. Y luego, con todo el smog que hay en la Ciudad de México y con todo el chile que comemos, nuestras papilas gustativas y nuestro olfato se va deteriorando, y resulta que ya no podemos ni siquiera conscientemente oler las hormonas que todo el tiempo estamos ahí segregando, ¿no? Nada más de repente decimos, ay, como que hay algo tiene que me prende, ¿no? Pero no estamos probablemente conscientemente oliendo la hormona, nada más el cerebro sí la capta y dice ADN, ¿no? ADN ahí, o sea, está, pero puesta la persona para que te reproduzcas, y es cuando uno se enamora. Pero no podemos conscientemente olfatear a qué huele la hormona de la persona, ¿no? Nos tenemos que acercar un poco más, ¿no? Pero ese mismo olor también es una representación de nuestro cerebro. Esa parte de la imaginación que reconstruye, podemos llamarle imaginación, digámoslo así, por ponerle un nombre, es una imaginación pasiva, en tanto que solo reconstruye, es estimulada, y entonces solo reconstruye. Pero resulta que al mismo tiempo, en la imaginación, tenemos esta otra vertiente de la que les hablé hace rato, que es la de la fantasía. Y esa fantasía es la que tiene al ser humano jodido. Justo esa facultad autónoma. ¿Por qué? Porque la fantasía es libre.
fantasía puede reconstruir el mundo como se le pegue la gana. Porque tenemos fantasía, es por lo que tenemos también capacidad de representarnos cosas a través de símbolos, o sea, formar relaciones indirectas entre objetos y lo que entendemos de estos objetos. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Por qué es esto tan importante y por qué nos tiene la fantasía jodidos? Miren, hace unos instantes llegó esta señora y dijo, no lo entendí muy bien, pero parece ser que le quería dinero porque si no la iban a sacar de alguna parte. Y entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una pequeña colecta para que no saquen a la señora de la parte de donde la van a sacar, aunque ninguno de nosotros sabe propiamente de dónde la van a sacar y por qué con los 150 pesos le alcanza. Pero lo que hicimos fue darle un objeto así como este que yo les voy a enseñar. O sea, le dimos monedas. Estas monedas no son absolutamente nada más que un pinche pedazo de un metal que además hoy en día es corriente, pero el mismo concepto de corriente o la misma noción de corriente o fino son, discúlpeme la expresión, un par de mamadas. Porque ¿qué nos dice que algo es corriente o fino? Y la respuesta es la fantasía. Nada más. O sea, yo veo esta monedita exactamente del mismo color que el oro. Lo veo del mismo color. Si la echo al suelo, probablemente suene similar. Está dura, igual que el oro. Sin embargo, nos dicen, pero esta es una mierda. Si fuera de oro, sería algo chingón. Y así nos lo enseñan desde niños. A pesar de que uno las ve y dice, pero están igualitas. Todos sabemos que hay un elemento, bueno, ni siquiera ese elemento, es una sustancia de minerales que se llama pirita, que mucha gente la confundía con oro, entonces le llamaban el oro de los tontos. Pero es igualita, se puede hacer prácticamente lo mismo con ella, ¿no? Brilla igual, todo, pero no es oro. Entonces la pirita es una mierda, el oro chingón. ¿Pero de dónde sale eso? Únicamente de la fantasía. O sea, los seres humanos vivimos constantemente en una chaqueta mental, pues. Y a través de esas chaquetas mentales es como nos tienen gobernados. Se nos enseña a través de discursos cuál es el valor que tienen los objetos encontrables en la realidad. Y se nos enseña también a través de discursos cuál es el valor que tienen otros objetos que ni siquiera existen en la realidad. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, se nos dice, de la castidad? No mames, ¿dónde está la castidad? O sea, porque miren, yo veo este vaso, ¿no? Pero yo no veo la castidad. Yo nada más veo penes y vaginas. Y ya. Y sin embargo se crea un concepto y se nos dice, esto vale un chingo. Y tienes que ser casto. Y pues claro, todo esto es un proceso de ideologización que comienza desde la más temprana infancia. O sea, nos van formando la fantasía a través de otras fantasías. Si el niño lo único que hace todo el tiempo es escuchar un determinado discurso proveniente de sus padres, proveniente de sus maestros, proveniente de la televisión, que constantemente le están enseñando la misma relación entre palabras, acciones y reacciones, entre palabras y efectos y causas, y todo el tiempo se lo remarcan, y todo el tiempo se lo remarcan, y todo el tiempo se lo remarcan, los niños terminan creyendo que eso es algo real, que esa relación existe en realidad, y que las propiedades que le dan a esos valores son reales, pero resulta que no lo son. Son producto de la fantasía, y en muchas ocasiones de una fantasía enseñada y distorsionada de una manera perfectamente bien planeada y delimitada.
Allí es cuando la estética y la emocionalidad empiezan a jugar roles fundamentales en este proceso de aprendizaje de un discurso fantasioso que determina nuestra vida para que actuemos conforme a las personas que están emitiendo ese discurso desean, para que el mundo se transforme en lo que ellos quieren. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos hoy en día es verdaderamente una pena. Yo me acuerdo cuando era niño, lo peor que podía pasar en la vida era que lloviera cuando eras niño. Porque ya no puedes salir a jugar, ¿no? Ya no puedes salir a jugar. Entonces, te ibas cuando estaba soleado y todo, o mientras estuviera nublado pero no lloviera, salías con sus amigos a la calle y jugabas al fútbol. Y ahí está la fantasía del niño, ¿no? O sea, ahora que está de moda el mundial. Entonces uno decía, yo soy Alemania, yo soy Brasil, yo soy México, y así, ¿no? Entonces, claro, no eres de Alemania ni eres Brasil, es la fantasía, ¿no? Entonces el niño juega impersonándose como si fuera la nación inclusive, ¿no? Como si fuera un solo niño, el equipo entero, ¿no? Fantasía. Pero eso es una fantasía chingona porque te pone una actividad. Es una fantasía que te saca a la calle, que te pone a correr. Entonces combatías la obesidad, por ejemplo, y todos los churritos que te vas comiendo en la escuela, pues ya los quemabas en la tarde jugando, ¿no? Pero resulta que hoy en día ya a los niños ya les vale madre si llueve o no, porque ya no salen a la calle a jugar. Ahora ya lo que más desean los padres, al contrario, es que no estén allá afuera, porque qué tal si se los roban. También es fantasía, si se roban niños, pero no mames, no se roban tantos como para que los niños no salgan a jugar a la calle, pues vamos a estarlos cuidando y ya. Y los quieren tener ahí con los juegos de video, de la marca que quieran, ¿no? De la marca que quieran. Entonces, en lugar de jugar fútbol real, juegan fútbol virtual, o sea, chaqueta mental. Si de por sí jugar fútbol pensando que eras Alemania, que eras Brasil y que eras México, y luego por ahí un desafinado que eres el América cuando estabas jugando al mundial, todos hoy en sí mismos una chaqueta mental. Peor chaqueta mental es pensar que estás jugando al fútbol porque estás moviendo unos controles. Se desea que los niños quieran tener sus Xbox por muchas razones. No tiene que ver únicamente, ojo, con la venta del producto. Tiene que ver con muchos otros factores. Tiene que ver con una invitación a la pasividad. Tiene que ver con una invitación a la no sociabilidad. Tiene que ver con una insinuación y una invitación a que te conformes con estar frente a una pantalla viviendo una full mental jacket, una chaqueta mental completa, que te va a hacer más maleable. Ahora bien, esto no únicamente se relaciona directamente con los niños de clase media y alta, que son los que pueden acceder de una manera más sencilla a los juegos de video, sino que se relaciona inclusive con los niños que habitan en comunidades alejadas de los centros urbanos. A la marca que ustedes quieran que produzca estos juegos de video, la que quieran, Nintendo, Sony, etcétera, las marcas que existan, en realidad no únicamente les interesa vender sus Xbox o sus Segas o lo que sea, sus juegos de video. Sí les interesa, obviamente, venderlas, pero no nada más. Lo que les interesa mayoritariamente a esas compañías es que los niños deseen tener esos juegos de video independientemente de que los puedan comprar o no. Si tú deseas un juego de video, ahí ya entraste a la fantasía. Ahí entraste a la fantasía que te dice, tener un juego de video es muy importante. Y jugar fútbol ahí en la pared, porque ahora ya ni siquiera los juegan en la tele. Ahora resulta que ya requieren comprarse unos proyectores para que los proyecten en gigante a la pared y entonces sientan más emoción. Entonces ya no nada más requieren del juego de video, sino que requieren de un proyector que cuesta un chingo de varo, o si no, de una pantalla gigante así de plasma que cuesta todavía más dinero. ¿Por qué les interesa a las compañías generar deseo y no únicamente consumo? Porque una persona que desea cosas que no puede obtener es una persona que está dispuesta a dejarse explotar con tal de tener la esperanza, otra chaqueta mental, de que algún día va a poder acceder
a estas cosas que desea tener. Y eso quiere decir que va a permitir trabajar en condiciones indignas, recibiendo salarios indignos, contratos de sus patrones indignos, esperanzado en que algún día va a poder realizar esa fantasía que le introyectaron desde niño que tenía que tener para poder estar integrado a la moda, no ser excluido y muchas otras cosas, a las cuales los seres humanos, porque vivimos en una chaqueta mental, les tenemos pavor. Puta, ¿qué tal si dicen que soy un pasado de moda, ¿no? ¿Qué tal si dicen que soy naco? ¿Qué tal si dicen que no tengo buen gusto? ¿Qué tal si dicen que estoy feo? ¿Qué tal si dicen que soy pendejo? ¿Qué tal si dicen que soy rebelde? ¿Qué tal si dicen que soy pobre? ¿Qué tal si... Puta, y les creemos todo el pinche discurso. Y entonces lo que queremos hacer es intentar transformar nuestra vida para que se parezca en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, lo más posible a ese modelo de deseabilidad que vienen y nos presentan. ¿Y cuál es el modelo de deseabilidad que nos presentan? Pues el modelo que sí viven estos hijos de su pinche madre, que están generando ese discurso que nos imponen para que nosotros deseemos tenerlo, nos dejemos explotar y ellos sean los únicos que pueden acceder a ese pinche modelo de vida. Que además, si lo pensamos bien, es un modelo de vida que pobrecitos tampoco les da la felicidad, porque si les diera la felicidad dejarían de estar chingando. Si les diera la felicidad dejarían de tener afán de dominio. Si les diera la felicidad dejarían de tener ambición de poder, ambición de acumulación. Slim, Salinas de Gortari, Bill Gates, la familia Bush, Angela Merkel, Platini, el de la FIFA, Pelé, todos esos güeyes tienen suficiente dinero en sus cuentas bancarias para que puedan no volver a mover un pinche dedo en su vida, no volver a hacer un solo negocio en su pinche vida, vivirla como la están viviendo sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, sin ningún problema. Pero no les es suficiente. Quieren más. Y si para obtenerse más le dan en su madre al planeta, están dispuestos a hacerlo con tal de seguir en una pinche chaqueta mental que les dice que no les es suficiente. A lo mejor lo disfrazan con discursos como: es que si dejo de hacerlo se cae la economía del mundo, yo no puedo hacer eso porque lo que sigue es la guerra. No seas pendejo, solo seguiría la guerra si todas las personas le seguimos comprando ese pinche modelo de acumulación, ese modelo que necesitamos desear cosas que no tenemos, necesitamos el nuevo producto, necesitamos seguir consumiendo para poder aspirar algún día a ser felices, porque resulta que además lo obtenemos y seguimos sin ser felices. Bueno, miren, ¿cómo les explicaré? Va a un nivel muchísimo más directo, inmediato y simple. Todos en algún momento de nuestra vida hemos supuesto que alguien, ya no digamos algo, que algo ya sería así, ya bueno, la estupidez absoluta, que alguien nos va a brindar y va a traer la felicidad a nuestra vida. Y entonces resulta que se nos arma y decimos: ay, es que no eras lo que yo pensaba. No mames, claro, obviamente no, nadie es lo que las otras personas piensan. Todas las personas somos diferentes a los demás y no tenemos por qué ajustarnos a lo que están las personas esperando de nosotros. En eso radica la libertad, en poder ser genuinos y auténticos, en poder ser autodeterminados. En eso radica la libertad. Y les puedo garantizar que la felicidad viene de la autodeterminación, viene de cuando decimos: mira, como dicen tristemente, ¿no? Ya también muy célebre frase por motivos deleznables, el así soy y qué, no se trata de ser cínico, se trata de ser autodeterminado. Es muy diferente a ser cínico. El cínico normalmente está fuertemente determinado,
fuertemente determinado también por un modelo de deseabilidad de cosas que no son necesariamente deseables. ¿Cómo opera este proceso de deseabilidad? ¿Cómo opera? Opera a partir de la generación, como lo dije hace rato, ya no de dolor y placer, ya no de amenaza de dolor y promesas de placer, sino de la esperanza de que me va a dejar de doler y de la esperanza de que en algún momento voy a poder sentir placer. Y efectivamente el consumir cosas sí genera placer, no lo podemos negar. Claro que nos genera placer, por supuesto. El problema es que ese placer se desvanece muy rápidamente. Y entonces cuando regresa el vacío, cuando nos damos, no cuenta, sino cuando súbitamente ya no era lo que esperábamos, como nos han educado a seguir deseando y satisfaciendo esos deseos a través del consumo, salimos otra vez a las calles a consumir. Pero resulta que el dinero que tenemos es bastante limitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar más dinero. Pero para poder generar más dinero, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos explotar. Y resulta que lo que nos hace felices es precisamente que nos tienen pinches explotados. La explotación invariablemente te va a llevar a un estado de conciencia en el que te vas a hacer ajeno a ti mismo. Ya no te vas a pertenecer porque le perteneces a quien te está dando trabajo. Y además te va a convertir en un extraño a ti mismo. Vas a dejar de ser lo que eras, vas a dejar de tener tú tu propia personalidad y te vas a convertir en una maquinaria más del sistema, te vas a convertir en un objeto que además está queriendo desear, o más bien que está deseando ser alguien que ni es, ni querría ser bajo circunstancias de autonomía y de libertad. ¿Por qué chingados las personas nos pintamos las canas? ¿Por qué chingados las mujeres se pintan el cabello? Y no es exclusivo de las mujeres morenas que se pintan el cabello de rubio, porque resulta que en Alemania las mujeres rubias se pintan el cabello de negro y aquí se ponen cremas blanqueadoras en la piel, ¿no? O sea, no mamen, eso no pasa, ¿no? O sea, nomás que te dé vitiligo, pues, ¿no? Pero en Alemania las mujeres se van al solar para poder ser morenas. Entonces, a ver, no, entonces, chingada madre, o sea, ¿qué es lo deseable entonces, pues, no? Y claro, el sistema te va a decir, lo deseable es lo que tú no eres. Porque eso es lo que nos jode, el aceptar que lo que deseamos es precisamente lo que no somos. Es una de las herramientas más grandes que se utilizan para que aceptemos vivir bajo condiciones que nos han hecho creer, nos van a permitir aspirar a transformarnos en eso que no somos. ¿Y qué ocurre? Que nos olvidamos de lo que sí somos. Es más, si nos olvidamos de lo que sí somos, tenemos esperanzas, porque lo único que tenemos que hacer es recordar lo que somos. El problema es que la mayor parte de las personas nunca supimos qué chingados éramos en la vida, porque todo el tiempo fuimos educados para ser únicamente un engrane más del sistema, un peón, un engrane. Aún los patrones, aún los capataces, lo que pasa es que los güeyes creen que están del lado de los dominadores y entonces son los peores porque traicionan a su propia clase social. Promueven el asesinato a sus hijos o a sus hijas. Pero cuando el sentimiento es sumamente intenso, que pone en marcha a la persona para realizar una actividad, deja de ser sentimiento para ser una emoción. Por eso se llaman emociones. Provienen del latín motio, que significa movimiento. Entonces, el sistema juega con nuestros sentimientos y nuestras emociones a placer para tenernos pasivos o activos. Cuando el miedo te paraliza, es un sentimiento. Cuando el miedo te activa, es una emoción. Entonces, nos generan miedo, pero nos lo generan a un punto en el que nos invitan
invite a la pasividad. Cuando el miedo nos invita a la actividad, el resultado van a ser las revoluciones. Cuando el miedo nos lleva a la actividad, deja de ser miedo, se convierte en valentía, porque te pone en movimiento. Le tenemos miedo a fallecer, le tenemos miedo tal vez a la pobreza, le tenemos miedo a las injusticias, le tenemos miedo a tener un estado totalitario. Pero mientras solo tengamos miedo, no hacemos nada. Pero cuando el miedo es tan intenso que decimos, esto se está poniendo súper cabrón, tenemos que ponernos en marcha, el miedo se transforma en valor. Ya no es más un sentimiento, sino una emoción. Y es una emoción que puedes utilizar para transformar tu realidad. Claro que al sistema lo que le conviene es que estas emociones se transformen en acciones se transformen en acciones que fomenten y consecuenten el estado de las cosas en el que nos encontramos. Y para ello utilizan recursos estéticos. Nos presentan modelos de deseabilidad. Yo a veces me pregunto con mucha frecuencia, ¿qué porcentaje de personas en el mundo habrán logrado tener sexo con una persona que diga, no lo puedo creer, no puedo creer que esta persona que está aquí conmigo, a mi lado, se haya fijado en mí? O sea, entender que, cuántas personas en el mundo hayan podido tener la experiencia de decir, estoy con una representación encarnada de la belleza pura. Es cuando nos enamoramos, ¿no? Cuando ocurre algo así, es cuando si tú ves loco, así, ahí vale madres, ¿no? Así completamente. Ahí vale madres. Si yo sé cuando nos sale toda la neurosis, porque después ya no quiere uno perder eso, ¿no? Dicen, no, claro, esto tiene que quedarse aquí para siempre. Se jode el asunto, porque entre más quieras retener, más se aleja el asunto. Pero bueno. Pero tal vez no muchas. Tal vez no muchas. O sea, de verdad me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hayan podido decir, ay, Dios mío, gracias? No lo puedo creer. Probablemente no muchas. Pero todos aspiramos a ello, pues, ¿no? O sea, es nuestra fantasía, también es el deseo. Si nada más una, o sea, Dios mío, una vez nomás, así nomás, para ver qué se siente. Entonces el sistema utiliza esa necesidad que tenemos de placer estético. Claro, yo ahorita lo estoy reduciendo a la sexualidad, ¿no? Hay muchas otras esferas en las que podemos también hablar. Pero la sexualidad siempre ayuda mucho porque la tenemos presente, al menos en la cabeza. Entonces, creo yo, espero yo. Bueno, no sé si lo espero, pero yo sí. Entonces, ¿qué pasa en los comerciales, no? Nos presentan rápidamente un modelo de lo que nosotros deberíamos de ser para poder acceder al otro modelo que nos muestra aquello que deberíamos desear. Y entonces está el comercial en donde súbitamente se pone el alto, que en México yo no sé cómo chingados le hacemos caso a ese comercial si todos nos pasamos el alto, ¿no? O sea, lo último que podría ocurrir sería una escena como esa porque nos lo pasamos. Pero se pone el alto en la calle. Y entonces se detiene el varón que está manejando un automóvil y a su lado se detiene también otro automóvil, por supuesto de la misma marca, pero conducido ya no por un varón, sino por una fémina. Y entonces el varón es evidentemente de clase alta o tal vez de clase media muy endeudada, y del otro lado está una mujer que también a todas luces está en su misma posición social y por supuesto tiene un gran escote con senos prominentes, perfectamente desafiando las leyes de la gravedad y con un rostro completamente afilado, tal vez nariz respingada, ojos enormes, en lo que se representa el prototipo de la belleza,
Y entonces la mujer lo ve y le dice con la mirada: si me ganas en la carrera, papito, te surto tu canasta. Y entonces el güey se voltea, la ve y le dice: te la voy a surtir yo. Todo eso con la mirada, ¿no? Y entonces se pone el verde y empieza la carrera. Que yo sigo insistiendo: ¿cómo chingados podemos crear a comerciales así? Si en México no puedes avanzar más de 5 metros sin que te detenga el tráfico. Pero van hechos la madre, ¿no? Así. Y entonces por fin llegan a la meta empatados. Y entonces se surten la canasta mutuamente en un momento futuro que el comercial ya no te presenta. Porque lo que te presenta justo al momento en el que va a llegar el clinch es la marca. De tal manera que el incauto está ya bien clavado para ver quién gana y quién surte la canasta a quién. Y entonces lo que le presentan es la marca. Lo que nos están diciendo allí es: evidentemente, esto ni siquiera se lo suele explicar, es algo muy lógico. Si tú tienes un carro Cadillac, vas a poder coger con pura mamita y con puro papito, en donde por mamita y papito se entiende esto que tú no eres, güey. Que son allá los gabachos, ¿no? Que son los europeos. Pero entonces uno va al gabacho y uno va a Europa y dice: no mames, pues tampoco. O sea, no. ¿Dónde está, pues? Pues en el Photoshop está. Ahí está. En los laboratorios de corrección de color, para que no se les vean los barros, ¿no?, que tenían, ¿no? Que no se les vean las arrugas. O si se les ven las arrugas es para que se vea más interesante, para que se vea la sabiduría en la cara, ¿no? Lo más que la sabiduría proviene de la experiencia, de las vivencias, de la lectura de libros. Pero una persona que tiene un Cadillac, lo más probable es que no lea muchos libros porque no tiene tiempo para leer libros, porque está muy preocupado haciendo negocios para poder acumular dinero, para poderse comprar su Cadillac, a ver si algún día alguna le hace caso. Eso es el mejor de los casos, porque el peor de los casos es narco y está matando un chingo de gente para poder acceder a ese Cadillac, ¿no? Cuando nos generan este fuerte deseo de posesión, se echan a andar nuestras emociones, nos activamos y vamos transformando nuestro entorno, no en un entorno mejor y no en seres humanos más dignos, sino justamente todo lo contrario, en seres humanos que se entienden así, que ya ni siquiera se entienden a sí mismos. Si se entendieran a sí mismos, wow, estaríamos del otro lado, porque ya tendrían conciencia de que depende de su entendimiento, sino que nos transformamos en humanos cosificados, en humanos engranes, en humanos herramientas, en humanos medios para fines ajenos que no serían los nuestros si no les hubiéramos comprado el discurso, y que además nunca vamos a alcanzar, porque si los alcanzáramos dejaríamos de ser explotables. Si ya tengo un chingo de varo, pues a lo mejor ya no quiero trabajarle al patrón por la miseria que me paga. Por eso todos aspiramos a sacarnos la lotería, ¿no? Es lo que queremos: puta, ojalá me sacara la lotería. Lo primero que quería sería dejar de trabajar. Y somos bien ingenuos, porque la mayor parte de las personas que soñamos con ganarnos la lotería no decimos: puta, voy a poner un negocio, voy a poner una empresa, voy a convertirme en Pepe y Toño. No. O sea, voy a comprarme todo lo que siempre he querido y nunca he podido tener. O sea, imagínense, voy a regresarle a los pinches capitalistas el dinero que yo siempre he aspirado a tener y que ellos nunca me han dado. Y claro que lo tengo, se los voy a regresar a cambio de los pinches objetos que ellos me venden, que además probablemente ni siquiera querría. Es el círculo de la pobreza. Ese es exactamente el círculo de la pobreza. Nos explotan, nos pagan una miseria y después les compramos lo mismo que nosotros hemos producido y que probablemente ni siquiera querríamos. Hacen la guerra con las armas que los obreros hacen y que son utilizadas para tener a los obreros sometidos. Hacen los carros con los metales que extraen de la tierra, de las comunidades en las que vivían, de las que han sido desplazados para irse a centros ya ni siquiera urbanos, sino a lo que les llaman
alas industriales, ciudades artificialmente creadas, con edificios hechos para que allí vivan los obreros y estén produciendo, y entonces hacen el carro que nunca van a tener, pero que desean tener, con los metales que extrajeron de las tierras de donde los desplazaron para llevarlos y obligarlos a vivir en un lugar en el que originalmente no querían. Es el círculo de la pobreza, es el círculo de la pobreza. ¿Y cuándo vamos a romper con ese pinche círculo de la pobreza? ¿Cuándo vamos a romper con el círculo de la explotación? ¿Cuándo vamos a romper con el círculo de la esclavitud mental? ¿Cuándo? La respuesta es cuando nuestra fantasía sea autónoma, cuando ya no les aceptemos el pinche discurso, cuando formemos un nuevo modelo de sociedad en donde en nuestra fantasía, porque no podemos evitar, vivimos en la fantasía, en donde en nuestra fantasía le demos valor a otras cosas que sean objetivamente más valiosas, como la ayuda, como la solidaridad, como la honestidad, o sea, principios morales, y no objetos, no cosas, la libertad, en donde, como lo dijeron en su momento al más clásico representante de la filosofía cínica, exacto, ¿no? Ahí en la antigua, bueno, no en la antigua Grecia, ya era en ese entonces era la moderna Grecia, porque ya los tiempos clásicos habían quedado atrás, pero Alejandro Magno tenía su imperio, era el emperador, pero era un emperador que le gustaba la cultura. Entonces mandó a uno de sus asistentes, mandó a su primer ministro, personalmente, así de importante era este filósofo de nombre Diógenes, que vivía en un barril, ¿no? Y entonces a Diógenes le gustaba ver el mar, vivía ahí en la orilla del mar, y lo contemplaba y tal. Entonces llegó el primer ministro y le dijo: Diógenes, el emperador te quiere en su corte, el emperador te quiere, pues, como secretario de gobernación, y está dispuesto a darte lo que quieras, Diógenes, para que tú formes parte de su corte. No estamos hablando de cualquier pendejete como Peña Nieto, estamos hablando de Alejandro Magno, uno de los emperadores más chingones de la historia. Y Diógenes se volteó y le dijo al primer ministro: pues lo que más quiero del mundo es que te hagas a un lado porque me estás tapando el sol. O sea, le quitó huevos. Alejandro Magno no le interesó. Ese mismo Diógenes, en otra ocasión, se encontraba igual, frente a la orilla del mar, contemplando, era lo que le gustaba hacer, le gustaba ser libre. Le daba más valor estar escuchando al mar, estar sintiendo la brisa, ¿no? Y comía pescado. Pescaba uno, se lo comía, de eso vivía. Hoy en día, claro, ya no puedes, ¿no? Porque si lo haces, llegan y te dicen: a ver, cabrón, no está tu permiso, ¿no? Madre y media, ¿no? Llegan los narcos y dicen: a pescar tienes que pagar. Y entonces llegó un pescador y le dijo: Diógenes, ¿pero qué estás haciendo? Pues eres un huevón, Diógenes, ¿no? O sea, tú sacas un pescado, pues es que nada más puedo comer un pescado diario. Pero no te das cuenta que si sacaras más, o sea, si pescaras 2 pescados, uno lo podrías vender. Y yo, ¿para qué querría vender un pescado? Pues porque si vendes un pescado, o si vendes más, porque sacas 2 y luego sacas 3, ahorras y te compras una lancha. Y entonces, como yo, sales al mar y regresas con 100 pescados y los vendes. Y yo, ¿para qué quiero vender 100 pescados? Porque juntas un chingo de varo. ¿Y para qué quiero yo un chingo de varo? Pues para que puedas estar libremente ya después sin trabajar, viendo el mar y sintiendo la brisa. O sea, güey, ya lo estoy haciendo, pero o sea, no necesito pagarme la chinga para hacer lo que ya estoy haciendo. O sea, Diógenes tenía otro tipo de fantasía. Y eso es lo que necesitamos nosotros, tener otro tipo de fantasía, replantearnos modelos. O sea, replantearnos el modelo que tenemos y buscar generar un nuevo modelo con nuevos objetos del pensamiento a los que sí les demos valor y que ni destruyan el planeta ni promuevan un mundo de alienación, enajenación e indignidad del ser humano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la neta no es tan difícil.
Lo único que tenemos que hacer es, me vale madres, cabrón. Esto que tú estás haciendo me vale madres. Esto que tú me quieres vender me vale madres, pues, ¿no? Esto que tú me quieres hacer creer, no te lo creo. Y me organizo. Estoy leyendo en estos momentos la historia de los negros en Estados Unidos. Interesantísima. Y me he dado cuenta que uno de los motivos del fracaso de las comunidades negras en Estados Unidos fue que les compraron el pinche discurso a sus esclavistas blancos de que eran tontos y que eran inferiores y que no podían aprender, y entonces les quisieron demostrar que sí podían. ¡Qué pendejos! ¡Qué pendejos! Porque empezaron a hacer méritos para demostrarles que eran iguales a los blancos. No mames. O sea, quisieron ser como ellos. Y muchos se avergonzaron de su origen negro y se empezaron a poner nombres de blancos y empezaron a utilizar el idioma de los blancos y se olvidaron de sus usos y costumbres y se olvidaron de sus cultos tradicionales con sus dioses africanos para adoptar la religión de los blancos y el dios de los blancos. En lo único en lo que sí fueron autónomos, es lo mejor que nos ha traído la cultura negra a todas las demás culturas del mundo. La música, chingados, la música. Ahí sí no adoptaron las costumbres de los blancos, no les empezó a gustar la música clásica y quisieron ser finolis, sino que dijeron, no, vamos a hacer nuestros propios sonidos musicales. Y generaron primero los gospels y después el rap music. No el rock, sino el rap, que se llamaba, o sea, la música de barrio. Y después el race music, que ya cuando los blancos dijeron, no, esto sí es negocio, le tuvieron que quitar eso de race music y le pusieron un nombre más neutral, blues. Y luego, como el blues seguía siendo como de barrio y así como de nacos, así como de, ay, no, pues el blues para los pobres, tuvieron que ponerle swing. Y después, pues como era muy erótico, le pusieron rock and roll. Y después como, y así, ¿no? Pero todo eso es invento de los negros y es en lo que los negros sí transformaron nuestra cultura súper cabrón, porque el mundo baila al ritmo de África, porque fue lo que no olvidaron. Pero en sus modos de organización política, económica, cultural, académica, fenecieron, se jodieron y hoy siguen siendo explotados porque les creyeron a los blancos el pinche modelo y quisieron ser como ellos. Se pusieron el traje del patrón. Entonces mi pregunta, y esta es la pregunta con la que cierro yo esta conversación para que haya un poco de interacción y charla y tal vez, si así lo desean, una sesión de preguntas y respuestas, es ¿hasta cuándo vamos a generarnos nuevos conceptos que fomenten nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra genuinidad como seres humanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Cómo tenemos que replantearnos la vida nosotros, como sujetos personales y colectivos, para poder romper con estas fantasías que utilizan la estética, se aprovechan de nuestra emocionalidad? ¿Cuándo vamos a romper con eso? Para empezar a encontrarnos a nosotros mismos. Eso es todo. A el sector energético. ¿Cómo generar esas emociones? Porque estoy convencido de que las emociones son el motor de transformación. Y esto, después de haber estudiado, por ejemplo, a Maturana, a Sánchez Vázquez y a Dussel. Sí, exacto. Bueno, a mí me preocupa el cómo hacerlo para mudar de los paradigmas que tenemos, que son opresores, a una práctica liberadora, pero que esa práctica liberadora realmente sea efectiva en el brevísimo plazo. Los que andamos en los movimientos sociales a veces
sentimos que necesitamos estar armados de un paradigma del discurso que active las emociones en el sentido que tú lo explicas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar una de las corrientes de la psicología aplicada, quizás sea psicología aplicada, que se llama inteligencia emocional? De eso me gustaría que nos platicaras. ¿Okay? Bueno, en relación, ¿qué pensaría usted de lo que es la frustración? Lo digo por lo siguiente. Desde meses antes, viviendo en la actualidad ahorita, todavía con el mundial, digamos en su apóstol, nos dijeron, interpreto lo que estuvo diciendo en su charla, nos vamos a Brasil. Y yo les decía, oye, ¿cómo nos vamos a ir 120 millones de habitantes a Brasil? Es una estupidez que están diciendo oficialmente, para seguirte teniendo agachado y con la boca abajo, o sea, ¿y cómo va a quedar ahora después de derrotaron a los ceros que por alguna manera perdieron? ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si se van al quinto partido? ¿Qué tendrían preparado posteriormente si se hubiera hecho ese logro heroico? ¿Decaerá más la moral, el ánimo, el agachar la cabeza? Buenas noches, Luz. Buenas noches a todos. Más bien yo te voy a dar una opinión de lo que entendí y lo que reflexiono de tu charla. Y al final, pues la pregunta prácticamente del mismo compañero, ¿cómo reaccionar? Si yo pienso que no podemos reaccionar mediante un discurso, hay que tener acciones, tenemos que reaccionar ante una acción, Entonces, lo que tú comentabas al principio del policía, de la educación, del pensamiento. José Emilio Pacheco decía que si no lees, no puedes tener pensamiento, no puedes tener palabra. Sin palabra no puedes tener pensamiento. Los límites del pensamiento son los límites del vocabulario. Yo creo, refiriéndome a lo que estabas comentando, nos falta estar preparados para poder atacar estos medios, el medio emocional y el medio del control social. Nos falta estar preparados y no me refiero a una educación superior universitaria. Yo estudié comercio internacional, dentro de la cual me dieron mercadotecnia. No estoy titulado, no tengo el título, terminé pero no tengo el título. Y nos atacan. A mí me educaron precisamente para eso, para atacar a la población, a meterle información, a hacer al subconsciente, a atacarlo directamente al subconsciente, meterles propaganda, promociones. Coca-Cola, por ejemplo, no los invade por medio de promoción televisiva, los invade por el mercadotecnia de la distribución. A cualquier tienda que ustedes vayan a encontrar una Coca-Cola. Al pueblo más remoto, ahí va a haber una Coca-Cola. Entonces, yo me refería, a lo que voy es, nos falta preparación y no una preparación precisamente universitaria, sino espiritual, emocional, abrir la mente, tener más conciencia, ser más conscientes, observar más a nuestro alrededor, es lo que nos falta. Y con esto termino y la pregunta es prácticamente también al primer compañero que la pregunta que hizo, ¿cómo despertar a la demás? ¿Cómo despertar todo? Bueno, hablando de emociones y de miedo, en gran parte de nuestro país hay varios hermanos mexicanos que están perdiendo ese miedo. Eso los hace ahorita estar en estos momentos mojándose, caminando en la sierra, haciendo que lo más preciado, la vida, la pongan en peligro. En Michoacán está pasando muchas situaciones con varias partes de nuestro país que no es nada agradable. Yo en estos días que he venido aquí, sé que aquí hay muchos luchadores sociales que han perdido ese miedo. Yo tengo miedo y trato de perderlo con ustedes, viéndolos ustedes. Ahorita con la explicación que nos da el compañero Luis, se me ocurre de que se hubiese manera que por medio de representación de brújula metropolitana
pudiésemos ir 2 personas a Michoacán a decirles que estamos con ellos en lo que sea, al menos estar un fin de semana haciendo guardias como ellos lo hacen a diario, sin importarles la lluvia, el frío, y quitándoles ese miedo. 2 personas nada más, y bueno, yo soy el número 1. Si hay otra persona que me quisiese acompañar, pues adelante. Yo voy a tomar Okay. Ya somos tres. Bueno, fue un éxito. Si alguien más quiere ir, pues nos ponemos de acuerdo. Okay. A ver, la última. Bueno, a mí mi pasión es pintar. Me encanta, me fascina pintar. Es mi desestrés, todo. Yo actualmente soy estudiante, pero en un panorama como el que tenemos planteado de nuestra sociedad que vivimos actualmente, a mí se me dificulta mucho, porque vivo acá, estudio y tengo que trabajar para pagar mis cosas. Obviamente porque no puedo escapar al 100% todavía. Si por mí fuera, me perdería en la selva yo solo y viviría plenamente porque así soy feliz. Me encanta acampar, me encanta etc. Pero, ¿qué sugerirías tú para la gente que está como en mi punto? Porque en la escuela conozco a demasiada gente así, que tiene pasiones, tiene ganas de vivir plenamente su vida, pero no podemos porque tenemos, desgraciadamente, ya nacimos con un grillete y tenemos que trabajar y tenemos que recibir ciertas cosas como regaños y explotaciones de cierta manera para poder pagarnos nuestros gustos, nuestras plenitudes, porque a mí no me regalan las pinturas, a mí no me regalan los pinceles, los lienzos, entonces tengo que trabajar para hacer eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacerlo para podernos liberar o llevarla así, sin tener que vendernos completamente al sistema y seguir haciendo lo que somos, lo que nos encanta hacer? Si quieres apuntar. Falta ahí una nada más, si quieres de una vez. Pasa, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Yo quiero decir que me llamo Lorenzo. Yo me sentí muy identificado contigo. Es la primera vez que alguien metalero se para aquí, porque bueno, a mí también me gusta el metal, me gusta el punk. Yo tenía una banda hace muchos años de punk, y yo creo que a mí me educó la música precisamente, el ruido, los libros, la gente, los viejos, que yo les llamo así cariñosamente. Me sentí identificado porque tú hablabas de que mucha gente queremos que nos acepten, y bueno, a mí por ejemplo cuando yo era niño a mí me rechazaban porque yo era el único que le gustaba el rock y todo el mundo le gustaba la música disco, ¿no? Entonces yo era el que jamás le dieron un chismeógrafo, por ejemplo. En la secundaria yo era el único, y yo estoy orgulloso de lo que soy. Voy a entrar a la universidad a estudiar apenas y me siento muy identificado porque esa parte que la mayoría de aquí de los compañeros no conocen, que tú y yo sí conocemos, que es la música, el thrash o el punk, el metal. Hay algunos compas que lo han utilizado para las luchas sociales, para reivindicar derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, ¿no? Entonces, yo amo a la música con toda mi alma y me sentí muy identificado, incluso en las groserías, porque yo soy un grosero de primera y me critican mucho porque soy un grosero, pero me salen porque yo soy así. Y lo que aprendí hoy es, aquí contigo, es ser como soy, ¿no? Siempre voy a ser como soy y tratar de poner lo que yo pueda para tratar de transformar esta porquería, ¿no? Y bueno, yo no creo en los políticos, mi ideología no va hacia allá, creo en la gente, yo no creo en estas personas, y créeme que me gustó mucho pensar que yo no he estado equivocado toda mi vida, ¿no? Y te agradezco mucho esto porque a mí en lo personal me gustó mucho y te lo agradezco.